Dennis Dresser estrenó una serie sobre la caída del PRI. Sobre este documental, algunos han dicho que está basicón, otros dicen que si te gustó es porque pues no sabes de historia de México, pero a mí sí me gustó. En este documental podemos analizar de manera global un periodo en la historia de México durante el cual el PRI se iba haciendo cada vez más chiquito, al mismo tiempo que en el país se iban ganando una serie de fortalezas democráticas. Y por supuesto que esto está relacionado y en el documental se puede ver claramente este desarrollo. Antes de continuar, porfa, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y si les gusta, si algo aprenden, si se llevan algo después de verlo, porfa, compártanlo. Regresando al documental del PRI, yo tengo la idea de que puede verse no solo como la historia de cómo cayó el PRI, sino también cómo surgió Morena. Yo mientras lo veía, la verdad es que pensaba, no manches, el peje se basó en esto para crear Morena y voy a hacer una serie de 5 videos, uno por capítulo, explicando a qué me refiero. Esta noción de que este documental nos puede servir para entender cómo surgió Morena, por supuesto no es parte de la historia que se cuenta en el documental, pero las personas entrevistadas para el mismo sí lo mencionan en el último capítulo. Hay personas criticando el documental diciendo que oculta muchas cosas, que no dice nada que no sepamos, pero yo creo que el valor de este documental está en esta visión global de 40 años de historia de México alrededor de un solo tema, entonces nos permite ver un montón de fenómenos que ocurrieron durante esos 40 años y cómo esos fenómenos contribuyeron a que se perdiera el PRI. Además, no inventen, resumir 40 años de historia en 5 capítulos de 1 hora cada uno está muy cañón. Pero sí coincido en que el documental creo que es poco contundente en tratar ciertos temas. Acude a este recurso que en la literatura se llama show don't tell o muestra no digas y que se usa mucho en periodismo, que son procesos en los que muestras muchos hechos pero no haces conclusiones ni emites opiniones. Otros han criticado que este documental no muestra la relación de Televisa con el PRI y pues a ver, en primer lugar yo les diría que no es esa la razón por la que existe este documental, su línea es otra, su línea es cómo desapareció el PRI y por otro lado yo creo que sí la muestra. Justo en esto que hace el documental de acudir al show Don't Tell, el archivo que se ve en todo el documental es de Televisa y lo que vemos es a los periodistas de Televisa durante 40 años narrando los hechos políticos más importantes de este país. Entonces, si eso no es mostrar la relación que Televisa tenía con el PRI, no sé qué pueda hacerlo. Este es de hecho, creo, un documental muy sutil y aquí voy a hablar de cómo todo esto que ustedes dicen que no muestra, sí está mostrado de manera sutil a lo largo del mismo. También quiero mencionar que en el documental aparece la canción Gimme the Power de Molotov, que yo al principio cuando la vi pensé, Dios, no pudieron elegir un grupo más rancio, pero después lo pensé mejor y amigos, la verdad es que Gimme the Power es una canción que cuando surgió en 1997, un año emblemático para la democracia en México, antes de Gimme the Power no había una canción que fuera así de concisa y contundente en lanzar una crítica al poder. Insisto, ya era 1997 y en México aún existía la censura, la represión, sobre todo a los jóvenes. Creo que Miki en un documental dice que él escribió la canción después de que vio a la policía reprimir a un joven solo por cómo estaba vestido en los 90. Entonces, pensándolo mejor, la inclusión de Gimme the Power es muy acertada porque no habíamos visto algo tan valiente y tan crítico en contra del régimen en un producto cultural masivo. Había movimientos, había libros, había carpas, había muchas cosas, pero algo de ese tamaño no habíamos visto en México. Yo por eso me quejo. Ahora sí vamos al primer capítulo. Yo les dije que en estos videos iba a hablar de cómo en la serie vemos cosas que toma AMLO para inspirarse, para crear Morena. En este primer capítulo no vi tantas, pero sí vi paralelismos entre Andrés Manuel y los estilos de gobernar de Echeverría y de José López Portillo. Y también vi una serie de explicaciones acerca de cosas que funcionaban en el régimen priista que hoy ya no funcionan. Y una de ellas, por ejemplo, es el IMSS, ¿no? O sea, sale Vicente Fox reconociendo la creación del IMSS
como algo valiosísimo para México, que hoy está colapsado. También vemos a Carlos Salinas de Gortari decir que el PRI dejó de ser un partido político y se convirtió en una maquinaria electoral, y creo que eso es exactamente lo que es Morena. Y a lo largo de los siguientes episodios vamos a poder desentrañar cómo se convirtió Morena en esta maquinaria electoral, copiándole al PRI, modificando sus errores y maximizando sus aciertos, y también vamos a ver cómo le fue copiando cosas como su propio discurso. Otro momento de la serie que me hace pensar en Morena y en Andrés Manuel es cuando Porfirio Muñoz Ledo dice que Echeverría se convirtió en una persona que logró una enorme acumulación de poder porque casi no dormía. A nosotros Andrés Manuel nos vendió que él era incansable, y durante un tiempo esto fue parte muy importante de la gente que se adhería o que simpatizaba con él, era porque decían, el señor trabaja un montón. Con los años comprendimos que básicamente solo se paraba temprano a hacer la mañanera y que como presidente ya no tenía actividades en la tarde, pero logró vendernos esta imagen de hombre hiperactivo, incansable. Hay otro momento en la serie en el cual hablan del descubrimiento de un enorme yacimiento de petróleo en Campeche, y Ricardo Rocha dice que el petróleo pues no se encontró solo, no surgió solo, que es resultado de un trabajo de búsqueda. Y la verdad es que eso a mí me hizo recordar de manera inevitable a Andrés Manuel diciendo que no era gran ciencia perforar un pozo petrolero. ¿Cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? O sea, por supuesto, estos ejemplos no es porque se parezcan, sino porque me hace pensar en lo que perdimos, lo que dejó de ser eficiente en el gobierno y que en este documental se hace tan palpable, ¿no? Hay algo en este documental que a mí me impresionó mucho, y entonces pueden decir ustedes que soy una ridícula, pero me impresiona mucho cuando le preguntan, que está él en el avión presidencial con todos los periodistas y le preguntan qué está pasando en el país. Esto es en el 80, 81, que hay una crisis económica, y él reconoce que hay una crisis económica. Dice claramente, está bajando el precio del petróleo, está subiendo el precio del dinero. ¿Y esto por qué me impresiona? Porque hoy ningún político admite sus errores, ninguno habla claro, ninguno dice la verdad de manera transparente. Estamos acostumbrados a escuchar pretextos, dar la vuelta, eufemismos. Estamos acostumbrados a escuchar que la caída de una estructura le llamen deslizamiento, que a un encharcamiento le llamen espejo de agua, o que los baches digan que son coladeras que se hundieron. Y el otro momento que me impresiona mucho de este documental es cuando José López Portillo está dando su último informe en el Congreso y reconoce que la cagó, se equivocó, que no sacó a la gente de la pobreza, que falló en su labor como presidente. Y otra vez, amigos, van a decir que cómo me impresiono, que creo las mentiras. Yo sé que de nada ayudó a aliviar los problemas económicos. Yo sé que probablemente lo estaba diciendo de dientes para afuera. La gente se burló de él, le empezaron a decir la Llorona. Pero hoy, en 2025, que tenemos 7 años de gobiernos echando culpas, la verdad es que sí es impresionante ver que un presidente priista, que eran los omnipotentes presidentes priistas, los hombres más poderosos de México, decir me equivoqué. O sea, AMLO se fue diciendo que cumplió. Al final de este capítulo, a mí, que nací en los 80, me queda muchísimo más claro porque decían muchos analistas políticos que existía esta costumbre de elegir al sucesor, que el presidente elegía a su sucesor. Yo lo leí mucho pues después del 94, en el 2000, y a mí me parece que quienes crecimos en un México donde había un INE, donde había cierta confianza en las elecciones, donde había alternancia, para mí no tenía sentido esto de que el presidente elige a su sucesor. Pero en la serie nos queda claro a qué se refieren. Y otra vez, amigos, la verdad es que esto es algo que volvió con Morena. Oigan, hablando de este tema de que pues los presidentes elegían a su sucesor y tratando de entender las sutilezas del documental, me encanta cuando hay una escena en la que nos explican por qué Echeverría eligió, no es cierto, por qué José López Portillo eligió
a De la Madrid como sucesor. O sea, nos dice, había dos opciones, si la bronca era económica iba a ser De la Madrid y si la bronca era política íbamos a poner a Paniagua. Por cierto, es papá de Omar García Harfuch. Entonces nos acaban de decir que la elección de la Madrid fue un dedazo y sale Jacobo Zabludovsky diciendo que las bases priistas en asamblea habían elegido al candidato. O sea, bajita la mano, sí hay una crítica ahí. Otra hermosa sutileza de este documental, pero hermosa, a mí que soy una nerd, me pareció fascinante, es que cuando están narrando la historia del PRI, pues hablan del valor de Cárdenas como presidente y esto lo ponen en voz de Carlos Salinas. O sea, sí, ya sé que esto todos lo sabemos, que cualquier libro de historia nos lo explica y seguramente todos los entrevistados lo dijeron, pero decidieron ponerlo en voz de Salinas, quien pues en 1987-88 se enfrentaría contra el hijo de Lázaro Cárdenas en una elección presidencial que cambió el rumbo de este país. Por ahí también en este capítulo aparece una crítica a José López Portillo diciendo que gastaba muchísimo dinero y que creaba proyectos que no funcionaban y pues sin defenderlo, pero la verdad es que pues eso ya es como el mal signo de los gobiernos de este país. Sin embargo, por ahí aparece un economista del CIDE diciendo que a pesar de esto, José López Portillo creó mucha infraestructura de la cual el país logró vivir durante muchísimos años. Y pues de eso se trata un gobierno, de crear condiciones para que exista un desarrollo real y que perdure. Yo les preguntaría cuántos gobiernos de los últimos años crearon proyectos así. Algo que de verdad amé, pero les juro que me encantó de este documental, es que aparece por ahí Enrique Peña Nieto mostrándose tal cual tonto es. Pero tonto, hace dos comentarios, uno en otro capítulo que veremos después y el que hace en el primer capítulo en el que dice ¿cuál es la ideología del PRI? Y él solito dice pues la ideología del presidente. Yo sé que a estas alturas del partido una declaración así nos parecería obvia, pero la realidad es que el PRI tiene un ideario político. El PRI es un partido que surge de la revolución para materializar sus anhelos. Yo sé que esto suena cursi y suena a todo y a nada, pero la realidad es que para eso surgió el PRI, para convertir la lucha revolucionaria en acciones concretas de desarrollo para obreros, campesinos y para la gente pobre de México. Y lo interesante es que el PRI lo logró. Como les digo, lo logró a través de que tenía un ideario político, tenía estatutos, tenía planes, y que salga Peña a decirnos que el PRI es el presidente, que lo era, pero que salga a decirnos eso para mí es como un desliz enorme, sobre todo cuando estamos viendo un documental sobre cómo las decisiones de ciertos hombres, los presidentes de México, acabaron con un partido, porque en el fondo eso es lo que estamos viendo en este documental. No más un país de un hombre, sino un país de instituciones y de leyes. Ahora, hubo muchas críticas a que el documental está medio escueto, medio no dicen unas cosas, ya les decía que unos dicen que está basicón. Yo creo que sí es medio escueto, como ya les dije, yo más bien creo que es sutil, pero como soy una nerd, yo me aventé los 5 capítulos en una noche y al otro día quería más, quería seguir sabiendo del PRI y me puse a buscar libros. Y les tengo 5 libros para entender la historia del PRI. El primer libro que les voy a recomendar se llama El Partido de la Revolución Institucionalizada, lo escribió Luis Javier Garrido, quien es un abogado de la UNAM, era hijo de un ex rector que se fue a estudiar con Maurice Duverger y en su tesis doctoral hace un estudio historiográfico sobre los orígenes del PRI y el sistema político que engendró, porque él dice que no había estudios ni siquiera al interior del partido para entender qué era el PRI. Nadie sabía definir desde la teoría política qué era el PRI y él trata de responder si era Estado, gobierno, partido, dictadura o qué. Les muestro el libro. Yo lo tengo aquí en un PDF, pero es del siglo XXI, cómprenlo. Este libro es de 1982, así que llega pues hasta el inicio de las tecnocracias y me da mucha, más bien hasta el final del último
gobierno estrictamente emanado de la revolución, que es el de José López Portillo. Me da mucha risa que en este libro hay un pie de página en el que dice Garrido que venía gente de otros países a estudiar al PRI, que concretamente vienen unos españoles porque tenían miedo de que ascendiera el neoliberalismo en España y que querían entender cómo combatirlo a partir de los mecanismos estatales del PRI. Y bueno, la verdad es que el neoliberalismo es lo que terminó de darle en la torre, o lo que empezó a darle en la torre al PRI. Garrido lo odiaban, le llamaban el antipristo, pero la verdad es que en este libro ya venía la clave de lo que les iba a pasar. Si eso les parece muy denso, pueden leer a Daniel Cosío Villegas. Sí, ya sé que pues también está denso, pero él tiene un libro que se llama El Sistema Político Mexicano. Este libro es de 1972 y en él ya analiza cosas como las relaciones que tiene internas el PRI y cómo son pues, de destazarse internamente, y sobre todo hace una crítica a que no hay democracia interna, y pues también esto es algo que termina de destruir al PRI. Si a Cosío también lo consideran muy denso, pues les recomiendo 2 libros de Ríos. Uno es La Revolucioncita Mexicana y el otro es Su Majestad el PRI. La Revolucioncita Mexicana lo pueden leer para entender cómo era México, cómo fue el gobierno de Porfirio Díaz y cómo esto generó las condiciones para que hubiera un estallamiento político que termina con la creación del PRI, como todos sabemos. Y luego, en Su Majestad el PRI, Ríos vuelve como a repasar el porfiriato, luego hace una rápida repasada de los procesos revolucionarios que terminan con la creación del PRI, y luego empieza un análisis en forma de sátira, de cómic, de qué era el PRI, cómo era su forma de gobierno. A mí me parece que es una especie de resumen del de Luis Javier Garrido, que también tiene mucho del de Cosío. Entonces, si les da hueva leer, pues échense la verdad. El otro libro que les voy a recomendar es un libro de Marta Naya. Ella era periodista del Excelsior y cubría presidencia y cubrió elecciones en el 88. Acá lo tenemos. Este libro se llama 1988, el año que cayó el sistema. En el segundo capítulo de la serie del PRI van a hablar de 1988 y lo que pasó. Entonces, prácticamente este libro es el segundo capítulo de la serie, pero pues explicado a detalle. Algo que me fascina de ese libro y por qué deberían leerlo es porque desmonta el mito de que el fraude electoral de 1988 se perpetró en la caída del sistema. No estoy diciendo que el fraude no haya ocurrido. El fraude ocurrió, pero Marta Naya nos demuestra que se dio en otro momento, con otros actores, y que la caída del sistema es más que nada un chascarrillo del jefe Diego. También les voy a recomendar un paper, porque Nerd, hay un paper que escribió Manuel Camacho Solís en 1976. En la serie de Denise Merker, en el primer capítulo, hablan de la reforma política de 1977. La reforma política fueron una serie de reformas legales que permitieron que surgieran nuevos partidos políticos y que estos partidos participaran de manera real. Ellos ya se presentaban a una elección y ganaban espacios. En 1976, un año antes, Manuel Camacho escribió un ensayo que se llama Los nudos históricos del sistema político mexicano, en el cual analiza cómo es este sistema y qué actores intervienen en él y cuáles posibilidades, necesidades tenían de participar en política y qué tan real era la posibilidad de abrirse. Y la verdad es que está muy denso. Sí, es ciencia política pura y dura, tiene esquemas, tiene ondas predictivas, pero a mí me parece que si son nerds de la política como yo, les puede gustar. Esto fue todo, amigos. La verdad, a mí sí me emocionó muchísimo este documental. Les recomiendo que lo vean. La verdad, tener un trabajo de ese tamaño que aborda todo lo que aborda en video lo hace muy fácil de consumir, muy fácil de entender, y la neta es que sí creo que es un lujo de contenido. Porfa, vayan y véanlo. A mí me parece que este documental es necesario verlo, no tanto por lo que nos cuenta, que ya sabemos, sino por la posibilidad de lograr entender cómo nos convertimos en un país democrático y sobre todo cómo lo perdimos, porque hoy ya no lo tenemos, y creo que es muy necesario
recuperarlo. En los próximos capítulos haré videos mucho más leves porque pues hay muchos temas que no voy a abordar como las críticas a la producción y tampoco voy a mostrar bibliografía, pero vamos a hacer otros capítulos hablando de esta serie de Denis Merker. Les repito que si les gustó este video, porfa, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo. Hasta la próxima.